Hermanos y hermanas, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Nos volvemos a reunir en esta segunda disertación del libro de James E. Talmage, Jesús el Cristo. Iba a coger 2 capítulos por cada disertación, pero en esta transmisión va a ser bastante corta, pero muy importante, y solamente he tomado la decisión de coger el capítulo 3 de este excelente libro, el cual titula La necesidad de un redentor. Es bien sabido que nuestro redentor, nuestro salvador, es Jesucristo. Pero ¿por qué tomo esta decisión? Primero, por pedido de unos buenos amigos, de que nos tomemos el tiempo en poder analizar ciertos conceptos que muy a menudo se piensa de que ya los manejamos, pero siempre es bueno hacer una remembranza, un review, un repaso de los conceptos que consideramos básicos y de repente por efecto del tiempo se nos olvida. Así que le ruego muy humildemente a mi Padre Celestial que me permita tener el Espíritu y poder llegar a sus corazones para poder comprender juntos más acerca de las verdades que tenemos que repasar en esta disertación. El Elder Talmage nos hace un recorderis de lo que nosotros no debemos de olvidar, de dónde venimos, y nos refresca la memoria de que vivíamos como espíritus y estuvimos presentes en el concilio. Se nos expuso el plan y se nos dijo que íbamos a venir. Se crea la tierra para que nosotros guardemos el primer estado y vengamos aquí a obtener un cuerpo físico y poder empezar el camino para poder regresar al Padre. Obviamente con muchos progresos, tanto físicos y espirituales, que no es tema para hoy. Pero algo interesante es que nos recuerda que se nos da un privilegio desde que somos seres espirituales. Se nos concede el albedrío. A muchos en este momento les puede estar sonando: el hermano Manuel ya va a hablar acerca del libre albedrío. En este momento sí me voy a demorar un poco en este tipo de conceptos, porque es importante que manejemos bien, de manera semántica, el concepto, perdonando la redundancia, de albedrío. ¿Cuál es la diferencia entre libre albedrío y albedrío? Pues simplemente que libre albedrío no existe en temas del Evangelio. El albedrío es la facultad que tenemos de poder escoger y tenemos la libertad de escoger si hacemos las cosas bien o si hacemos las cosas mal. Albedrío. Si yo hago las cosas bien, obtengo la verdadera libertad. Soy libre. Libre del pecado. Libre de toda sujeción a lo malo. Esa es la verdadera libertad. Y si yo cojo esta facultad del albedrío para desobedecer, romper mandamientos o hacer las cosas malas, pues ya no soy libre. Soy cautivo. ¿De qué? Del pecado. Paso a ser sujeto al demonio, a Satanás, a Lucifer, al diablo, porque no estoy cerca de Dios. Entonces, la filosofía del idioma nos confunde. Los conceptos.
nos puede decir, no, existe el libre albedrío. No, estamos muy claros. Tenemos albedrío. Si me porto bien, gano la libertad. Si me porto mal, soy cautivo. Esa facultad la teníamos desde que éramos seres espirituales y no desde que estamos aquí con un tabernáculo de barro, con un cuerpo de carne y hueso. Entonces, tomamos decisiones allá, como lo vimos en la disertación pasada. Cuando se revela Lucifer, se gana la tercera parte de los cielos. Miguel, que era el caudillo de los leales a Dios, no tenía las otras 2/3 partes, sino tenía la mayoría, pero una parte eligió no intervenir ni a favor de Satanás ni a favor de Miguel. Se podría decir que se abstuvieron. Eso ya lo vimos la vez pasada, pero que quede muy claro que el albedrío lo tenemos desde antes de venir a esta tierra, a este mundo de probación. Lo tenemos desde que somos seres espirituales. El Padre Celestial sabía que nosotros vendríamos aquí y algunos tendríamos éxito en esta vida, esforzándonos, seríamos fieles, seríamos buenos, y otros obtendríamos el fracaso, seríamos falsos, actuaríamos con maldad. Por eso es que el Señor dice, ¿no? Con esto los probaremos, para ver si hicieran todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Estamos en un mundo de probación. Estamos aquí siendo sujetos a pruebas fáciles, difíciles, súper difíciles, pero nunca nos van a dar pruebas más de las que podamos resistir. Y con eso Dios sabe ya de antemano cómo vamos a avanzar en nuestro camino de retorno. Como Dios ya sabía, porque Él está presente en todos los tiempos, y conoce nuestras debilidades, y sabía que al tener un cuerpo físico nos íbamos a equivocar, de antemano Él prevé que iba a entrar la muerte física y la muerte espiritual. ¿Ok? La muerte física es literal, creo que todos la entendemos, es la separación del cuerpo físico del espíritu. Cuando el espíritu sale del cuerpo, se conoce comúnmente como la muerte física. Y la muerte espiritual es la separación que nosotros tenemos de Dios a causa del pecado. ¿De acuerdo? No es lo mismo decir que la muerte espiritual es el pecado, sino es la separación, la lejanía que marcamos con nuestro Padre Celestial a causa de nuestros pecados. Eso iba a entrar definitivamente. Por ende, muchos de los hijos espirituales de Dios nos estamos perdiendo. Muchos se perdieron ya. Y muchos iban a luchar con esas debilidades, con esas pruebas. Por eso era más que necesario o más que necesaria una redención, una salvación que nos abra las puertas nuevamente para encontrar el camino de regreso. Cuando hablamos de salvación y hablamos de exaltación, son dos cosas distintas. Camino parecido, pero no es lo mismo. Por ahí van a encontrar doctrinas de los hombres, ¿listo? Que en el desespero, y acá sí quiero ser bastante enfático y muy claro, ¿listo? En el libro de Mormón se nos habla de que la desesperación proviene de la iniquidad, ¿listo? Hago un paréntesis para poder explicar este concepto de lo poco que pueda saber. Cuando una persona comete pecado, ¿listo? Se aleja de Dios, ¿ok? Es una muerte espiritual. Entonces, no hay forma de remediar ese pecado, o no había forma, ¿listo? Vamos a ubicarnos lejos en el tiempo, y no podíamos volver a Dios. Ahora, en este tiempo, ya se puede. Cometo un error, tengo el pecado, entonces cumplo los pasos de un maravilloso regalo que nos da el cielo, que se llama el arrepentimiento.
El arrepentimiento tiene sus pasos, ¿listo? Para poderlo cumplir. Dentro de esos hay que tener tristeza, lo que es la tristeza que es según Dios, que es sentirnos mal, porque es propio de que hemos actuado mal y que le hemos fallado a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, si esta es una línea, hermanos, ¿listo? Y nosotros cometemos pecado, nos alejamos de Dios, en este punto. Pero si nos arrepentimos, cumplimos los pasos, suavemente, y en el tiempo respectivo, volvemos a la línea de Dios. Se vuelve como un triángulo, ¿listo? Y volvemos nuevamente al camino de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, en la filosofía de los hombres, porque muchas personas en su búsqueda de Dios consideran que de repente cojo la Biblia, la leo y ya tengo la autoridad para hacer cosas. Y no, eso no es así. El poder y la autoridad de Dios se recibe por medio de imposición de manos por personas que tienen la autoridad. No es el tema ahorita, pero quiero que tengamos eso claro. Entonces, la gente dice lo siguiente: me alejé, cometí 1.000.000 de pecados, siendo exagerado. Solo hago una oración y digo, te acepto en mi corazón, Jesús, y vuelvo al camino. Es un fanatismo religioso y es una teoría totalmente errónea, porque no sigue los pasos del arrepentimiento. ¿De acuerdo? Ahí es donde nace el fanatismo religioso, o de repente con una oración se me perdona todo lo que hice, cuando todo tiene un proceso, porque todo lo de Dios tiene orden. Por eso Pablo dijo, hágase todo decentemente y con orden. La verdadera iglesia de Jesucristo respeta todo eso porque son los cánones y los lineamientos que tenemos para poder seguir en el camino que no es fácil, es estrecho y angosto. Volvamos al término de salvación y exaltación. Gracias a Cristo, todos estamos salvos. Todos nosotros, ¿listo? O la gran mayoría va a llegar a un grado de gloria. Llego a un grado de gloria celestial, terrestre, celestial, estoy salvo. Porque el mínimo grado de gloria, que es el celestial, es mucho más radiante que la tierra donde vivimos ahora. ¿De acuerdo? Esa es una salvación. Yo ya me salvé porque voy a algún grado de gloria. Es un tema más personal, es un tema de solo, o sea, es la gracia de Dios. Por medio de la expiación, gracias a que Cristo resucitó, todos vamos a resucitar. Los buenos, los malos, los súper buenos, los súper malos. El genocida más grande que pueden haber conocido en la tierra por la historia va a resucitar gracias a Jesucristo. Así que erradicamos esa idea de que solo los buenos resucitan o solo los que creemos resucitamos. No, todos resucitan, todos resucitamos. Gracias a Jesucristo, porque Jesucristo al momento de venir pues nos dio esa gracia. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y la exaltación es ir al grado de gloria más alto, que es el grado de gloria celestial. Y dentro del grado de gloria celestial hay 3 grados. O sea, una subdivisión. Y el más alto de todos es la exaltación, donde volvemos a vivir con Dios. El hermano Manuel está loco, está inventando. No, lo explica Pablo como la gloria de las estrellas, la luna y el sol. Y más adelante lo vamos a ver también en Jesús el Cristo. Entonces, volviendo, vimos los conceptos de salvación y exaltación. Exaltación es llegar a vivir con Dios en el máximo grado de gloria como Dios ya. ¿Listo? Ahora, según el plan de Dios se cumplió, ¿listo? Vienen los primeros en llegar acá fueron Adán y se le dio como esposa a Eva. Ambos desobedecen. Y por medio de su desobediencia entra lo que se llama el estado de la caída del hombre. Esto es un estado carnal, que es donde permite que entre la muerte física y también la muerte espiritual. ¿Cómo fue esto, no? Satanás, este ser miserable, engaña a Eva. Cuando Eva come del fruto, ya ella sabía que tenía que ser desterrada porque desobedeció
la orden directa del Padre Celestial de no comer de ese fruto. Adán, cuando Eva le ofrece el fruto, comprende. Y eso es maravilloso. Por eso es que no existe un pecado, sino es una transgresión. ¿Listo? Una desobediencia, un mandamiento, que muchos lo han llamado ya después el pecado original y se tergiversa la verdadera pura doctrina del Evangelio. Adán entiende que si Eva va a ser echada del jardín, él no va a poder cumplir un mandamiento mayor, que es multiplicarse y henchir la tierra. Formar tabernáculos de barro, cuerpos, para que los espíritus que estaban allá puedan venir y empezar su momento o su tiempo de probación. Maravilloso. Así que él también come y cae. Y empieza lo que es la caída, degeneran los cuerpos, cambian de estado, incluso la tierra cambia de estado, donde ya se permite la entrada de la muerte física y la muerte espiritual. Adán y Eva ya quedaban expuestos o quedaron expuestos a dolores, enfermedades, flaquezas. Pero ¿quién fue el artífice de todo esto? Pues Satanás. El libro de Mormón nos dice, ¿no? Satanás quiere que todos seamos miserables como él. Pero es un poco risible. La vez pasada me hablaban acerca de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, y muchos amigos que no son miembros de la iglesia, uno que otro me decía, Satanás sentía de que había triunfado y triunfó porque lo hizo sufrir. Jesucristo sufre golpes, escupitajos, humillaciones, la crucifixión, lo principal en el Getsemaní, pero había algo mayor, algo después de eso. Satanás, igual con Adán y Eva, pensó que ya él destruyendo o degradando los cuerpos de Adán y Eva, estos cuerpos que recepcionaban los espíritus puros que venían de la presencia de Dios a su estado de aprobación, que él ya ganaba. Sin embargo, cuando Satanás piensa que se ha cumplido su plan, lo único que está haciendo es ser parte del gran algoritmo de Dios, porque Dios ya pensó mucho más allá, porque es infinito en sabiduría y en amor para con todos nosotros. Así que bueno, pasó eso, Satanás tentó, Eva cayó, hizo caer a Adán y se dio el estado caído. Por eso es que nosotros estamos aquí. Pablo nos menciona, ¿no? En la Biblia dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, por Cristo o en Cristo, todos serán vivificados. Claro, la resurrección gracias a Jesucristo. Entrando ahí, ubicándonos un poco en los tiempos de Adán y Eva, ya todos estábamos hechos. ¿Por qué? Porque estábamos en un estado donde había muerte, donde había pecado y que íbamos a cometer errores. Y recordemos que nada impuro puede morar en la presencia de Dios. Estando impuros no podíamos volver a la presencia de Dios, por lo tanto todos seríamos diablos, ¿listo? Llevados por el diablo. Así que dentro de la secuencia cronológica de cómo se desenvolvió la caída, necesitábamos un sacrificio vicario, o sea, de alguien representando a otro. ¿Listo? Una expiación de amor. La expiación de Jesucristo. ¿Qué es expiar? E-X-P-I-A-R. Es pagar por otro. Porque hay ciertos requisitos para que alguien pueda expiar por otro. Por ejemplo, ya pasando el tiempo, los judíos, el pueblo israelita, hacían sacrificios. Pero ¿qué características tenían los sacrificios del pueblo israelita? Uno, que sus corderos eran sin mancha, no tenían que tener defectos, eran puros, eran limpios. Esto es una representación postrera del sacrificio que iba a hacer el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué no Juan el Bautista? ¿Por qué no Moisés? ¿Por qué Jesucristo? Es importante que pongamos mucha atención en esto, porque a pesar de que lo podemos saber, lo debemos de tener siempre presente. Primero,
Porque Jesucristo era el único varón sin pecado en toda la historia de la humanidad. El único. Desde que nació hasta el día de la crucifixión, era un varón sin pecado. No tenía pecados. Ni el más acérrimo anticristiano va a decir que Jesucristo tenía pecados, porque no tenía pecados. Segundo, porque era el hijo literal de Dios. Todos somos hijos de Dios porque fuimos creados en espíritu. Pero Jesucristo era el Hijo de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, tenía facultades de su Padre, de un Dios, y tenía también las debilidades del hombre por medio de su madre, María. Y tercero, porque Cristo fue el único preordenado desde el concilio de los cielos. Cristo era el que tenía que ser. ¿Había plan B? No, no había plan B. Dios no se equivoca. Y así podemos saber en quién hemos confiado y la confianza grande que había en Jesucristo. ¿Cuál era la cualidad especial de Cristo? Primero, por ser hijo de María, era hombre y tenía la capacidad de morir. ¿Listo? Pero por ser hijo de Dios, tenía la capacidad de resistir a la muerte indefinidamente. O sea, podían haberle hecho 1.000.000 de cosas más o elevar ese sufrimiento físico a la N, y Jesucristo podía resistir a la muerte de manera infinita. Por eso, y esto es lo importante, es que Cristo al final dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y se entrega. Él entrega su espíritu y Él se entrega a la muerte por amor, porque si no, Él no moría. No, hermano Manuel, pero los clavos, la lanza, el sufrimiento, sí, pero Él no moría. Él decide entregar su espíritu. El Elder Talmage hace mucho énfasis en que las consecuencias de la expiación de amor, que inició desde el concilio de los cielos, desde que alguien sabe que va a pagar por nosotros, se acentúa en el Getsemaní, se consuma en la cruz del Calvario. Gracias a la expiación de Jesucristo, a que Él pagó por nosotros, toda la raza humana está redimida. Quiere decir que la muerte física se acabó. Gracias a que Jesucristo resucitó, todos vamos a resucitar. Todos. Todos tenemos la potestad de ser salvados, de ir a un grado de gloria, celestial, terrestre, celestial. Algunos, pues los hijos de perdición que tienen un cuerpo físico, pues no, pero son muy pocos, la mayoría. Y tenemos, gracias a la expiación, el camino abierto para poder volver a vivir con Dios en el más alto grado de gloria, que es la exaltación, gracias a la expiación. No va a haber ninguna persona que pueda entender de manera conceptual o de manera espiritual, ni en esta vida ni en la otra, la magnitud de amor, sacrificio y planificación que tiene la expiación de Jesucristo. Así que esto es lo que nos dice el libro Jesús el Cristo y el Elder Talmage, haciendo mucho énfasis en por qué necesitábamos un Salvador. ¿Pudo ser cualquiera? No. Por ahí saltan preguntas: ¿y si se le aceptaba a Satanás? No. Dios no improvisa.
Todo lo que hace nuestro Padre Celestial es perfecto. Importantísimo que nosotros tengamos estos conceptos muy claros, que no hay mayor sacrificio en el universo que la expiación de Jesucristo y el dolor que debe haber pasado el Padre Celestial al ver a su Hijo sufrir tanto. Pero nos ama. Así que si en estos momentos tenemos aflicciones, pesares, enfermedades, aferrémonos a la expiación de Jesucristo y pidamos la gracia del Padre Celestial, si tiene a bien sacarnos de todo esto, porque es posible, porque nos ama y porque nos conoce de manera personal. Gracias, hermanos y hermanas, por compartir esta segunda disertación del libro Jesús el Cristo. Acabamos de hacer un resumen del capítulo 3 y nos vemos hasta el próximo martes a las 8 de la noche, hora Colombia, Perú, Ecuador. Chao, chao.